que tienen anemias macrocíticas, pero no tienen anemia megaloblástica? Esa era la pregunta de María. Entonces, dentro del grupo de las anemias macrocíticas que no son megaloblásticas, hay muchas. Pero repito, eso es 1 de 10 pacientes. Profe, una puede llevar a la otra. O sea, Sí, digamos, claro, pues, sí. Dependiendo si se juntan las dos situaciones. Por ejemplo, la anemia del embarazo es macrocítica. ¿Sí? La anemia del embarazo es macrocítica. Hay un tumor de las células plasmáticas que se llama mieloma múltiple. Cursa con anemia macrocítica. Esta anemia es una anemia macrocítica. Pero esas no son megaloblásticas. ¿Ok? Entonces, claro que sí. Entonces, toda anemia macrocítica, repito, toda anemia macrocítica tiene que ser megaloblástica, no. Pero toda anemia megaloblástica es macrocítica, sí. Ya. ¿Ok? Ahora, vuelvo y digo, el 90% de las macrocíticas son megaloblásticas. Ya, bueno. Entonces ahora sí vamos a entrar. Profe, Sí. una pregunta. Porque si en la anemia ferropénica, pues yo sé que hay la ausencia del hierro y por lo tanto pues disminuye un poco, no sé Es si decir, no es que haya ausencia, Jonathan. pues disminuye. o algo así. Disminuye las concentraciones tisulares y orgánicas de hierro. Lo que conlleva que haya una disminución de glóbulos rojos. Sí, claro. Porque para formar. Porque glóbulos rojos, entonces eso desencadena una anemia hemorrágica, esa parte sí no la a ver, no es que desencadene eso la anemia hemorrágica. Cuando tú tienes un accidente, a ti te dan anemia por pérdida de volumen. ¿Ya? Por pérdida de volumen. Si tú tienes un accidente de tránsito, ¿sí? ¿Qué pasa? Pierdes sangre, pierdes volumen sanguíneo. Entonces, al perder volumen sanguíneo, lógicamente la hemoglobina se te va al piso. Pero no es porque la médula ósea no esté produciendo la hemoglobina, ni es porque no tengas concentraciones de hierro normales, eso no tiene nada que ver. Tú tienes la anemia es porque el accidente te rompió una arteria y estás botando toda la sangre. Entonces el organismo coge los líquidos y los mete en la arteria para tratar de reponer la volemia. Entonces la anemia es por pérdida de volemia, no porque tú tengas pérdida de hierro. Eso no va. Pero se puede considerar, por ejemplo, como en los pacientes autoinmunes, que cualquier otra enfermedad lo puede Sí, alterar. puede ocasionar aquello, claro. Sí. Bueno. Entonces tenemos la anemia aplásica, que es la que vamos a ver hoy y no más. Entonces la anemia aplásica se considera un fracaso crónico primario de la médula ósea donde el paciente tiene pancitopenia. Pancitopenia. O sea, tiene todas las líneas productoras eritroides bajitas. ¿Sí? Pancitopenia. Pan es todo y citopenia es disminución. Entonces, disminución celular de toda la línea roja. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre?
el paciente, mira lo que tiene. Anemia, porque no está produciendo glóbulos rojos. Neutropenia, porque el paciente no está produciendo granulocitos. Y si no produce granulocitos, entonces no produce basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Entonces hace neutropenia. Y la otra línea celular de la serie roja son trombocitos, las plaquetas. Entonces el paciente tiene trombocitopenia. Entonces el paciente tiene anemia, neutropenia y trombocitopenia. Y eso es grave, ¿cierto? Grave por donde tú lo quieras ver. ¿Ok? Esta anemia afecta cualquier edad, afecta cualquier sexo, pero tiene dos picos de incidencia. Dos picos de incidencia. El primer pico está situado entre niños mayores y adultos jóvenes. Es decir, podemos decir que el primer pico está entre los 10 y los 20 años. ¿Ok? 10 y 20 años. Y el segundo pico ya después de los 70 años. O sea que esta anemia entre los 20 y los 65, 70 años es poco frecuente. O sea, de 10 a 20 full. Sí, y después del viejo full. Pero en el grupo entre 20 y 70, lo puedes ver, claro, en medicina se ve de todo, pero no es lo usual. Okay. Y vean la gravedad de la situación. Los pacientes tienen células madres pluripotenciales menos del 1%. O sea, tienen células madres para formar sangre menos del 1%. Entonces, ¿producirá sangre? Entonces, por eso tienen la anemia, la trombocitopenia y la neutropenia. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué se da la anemia? Hay dos teorías. Una más aceptada que la otra. Bueno, vamos a la clasificación. Profe, y eso de lo de la división celular en el tema de las plaquetas, eso, pues que una es la trombocitopenia, cuando hay varias hay policitopenia y cuando hay como dos son bicitopenia. ¿Eso en qué va o qué afecta? En la línea celular de la célula madre. ¿Ya? En la línea celular de la célula madre. ¿Cierto? Tenés los abuelos, tus papás, tú y tus hijos. ¿Cierto? Todo viene de los abuelos. Pero tus papás heredarán cosas de tu madre y de tu padre. ¿Cierto? Pero tú como hijo heredas algo de tu abuela, pero no de tu abuelo. Lo mismo pasa a nivel celular. ¿Sí? Entonces, tiene la línea celular, ¿sí? Las células madres hematopoyéticas producen hijos, habrá una línea que se lesionará, pero otra no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la línea que se lesiona es la que va a ocasionar el problema, la otra está sana. Entonces, causas de anemia plástica, hay dos grandes causas. Primera causa, primaria o idiopática, que es la mayoría de pacientes. No se sabe nada. No se sabe por qué da. ¿Quedó claro? Como en medicina hay tantas cosas idiopáticas. Tiene tal enfermedad, pero no sabemos por qué. Al día de hoy no se sabe por qué. Esa es la mayoría de pacientes con anemia plástica. Por decir algo, de malas. ¿Sí? En ese grupo está una anemia plástica hereditaria, que ya la hemos hablado,
previamente, que es la anemia de Fanconi. ¿Se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho de la anemia de Fanconi? Que los pacientes que tienen anemia de Fanconi tienen una anemia aplásica hereditaria, donde el paciente viene con un problema para reparar el ADN. Entonces, si el paciente con anemia aplásica variante Fanconi tiene problemas para reparar el ADN, ¿le podrá dar cáncer? Sí, Claro que sí. Entonces, tener anemia aplásica variante Fanconi es factor de riesgo para cánceres. ¿Ok? La minoría de pacientes, o sea, es 35% de casos, la anemia es secundaria, la anemia aplásica. Esa sí sabemos por qué puede ser. ¿Cierto? Entonces ahí queda la radiación. Cuando usted lo radian, la radiación destruye la médula ósea. Por eso usted lo tienen que proteger. Cuando usted lo radia, le ponen unas capas de metal, ¿sí? Ya, para decir, vamos a atacar este cáncer o esta enfermedad con radiación, pero tenemos que cuidar la médula ósea, porque si no, ocasiona una anemia plástica. ¿Cierto? Segundo, fármacos y sustancias químicas. Vean, empezamos. Los agentes alquilantes. ¿Cuáles son los agentes alquilantes? Los que utilizamos para combatir el cáncer. O sea, la quimioterapia. Entonces, la quimioterapia no controlada en tiempo y no controlada en dosis, ¿te puede ocasionar una anemia plástica? Sí. Pero miren lo que estoy diciendo, quimioterapia no controlada, ni en tiempo, ni en dosis. ¿Ok? Vean, los insecticidas causan anemia aplásica, pero no es el que lo vende, ni es usted que le echó ya la matica, no, es el que trabaja diario en eso. ¿Sí me va a entender? ¿Ya? El que todos los días fumiga, ese. ¿Ok? Ya. Y miren, tenemos medicamentos. Vean, las hidantoínas, que son unos medicamentos muy específicos para las epilepsias. ¿Ah? Entonces, a los epilépticos hay que vigilarles con hemograma cómo están los glóbulos rojos, cómo está la serie granulocítica y cómo están las plaquetas, porque las hidantoínas producen anemia plástica cuando son mal utilizadas terapéuticamente hablando. ¿Ok? Miren, la cloroquina, que es un medicamento que lo utilizan para una variante de malaria, pero también es utilizada con frecuencia para artritis. ¿Sí? Muchos pacientes con artritis les dan cloroquina porque la cloroquina es un potente antiinflamatorio. ¿Ya? Entonces también toca vigilancia estricta. Un antibiótico, cloranfenicol. ¿Sí? Es un importante causante de anemia plástica. El cloranfenicol es un antibiótico que en mi época uno lo recetaba. Ya después salieron estudios que decían, esto produce anemia plástica, y entonces se dejó para uso intrahospitalario. Se utiliza para las salmonelas, por ejemplo, las personas que sufren de salmonela tifo, o sea, de fiebre tifoidea, y las variantes diferentes de salmonela. El cloranfenicol es muy efectivo en eso. ¿Ok? Pero entonces, hoy día ya no. Hoy día ustedes no pueden ni deben
recetar cloranfenicol. Ya, si usted trabaja en una institución como médico de planta, podrá ordenarlo para administración intrahospitalaria. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué tanto control tenga el gobierno sobre las farmacias para la venta de cloranfenicol? Yo creo que ninguno. Entonces, en un pueblo, pues, esa vaina la deben vender mucho. ¿Sí? Pero usted, responsablemente, usted no la puede recetar así. Ah, sí, vea, tome cloranfenicol, una tableta de 500 miligramos cada 8 horas. ¿Ok? Ah, bueno, y vea, virus. Usted le puede dar anemia plástica por herpes zóster, por citomegalovirus, por virus de Epstein-Barr, por virus de la hepatitis B. ¿Sí? Pero recuerden, el 35% de casos se sabe por qué es, pero el 65% de casos no se sabe. O sea, la mayoría de casos no se sabe la etiología de la anemia plástica. ¿Ok? ¿Y qué se cree que pasa? Hay dos teorías. La primera dice, que la primera teoría es la más aceptada, dice que hay unos linfocitos T, que esos linfocitos T elaboran, producen unas citocinas y que esas citocinas inhiben el crecimiento de las células madres mieloides. Entonces, la serie mieloide no se va a madurar adecuadamente. Entonces no va a haber plaquetas, no va a haber neutrófilos y no va a haber glóbulos rojos. ¿Sí? Hay otra teoría, pero esa es menos aceptada, que dice que lo que hay es una anormalidad primaria desconocida en las células madres mieloides que ocasiona una escasa capacidad de proliferación y diferenciación celular. Pero vuelvo y repito, la más aceptada es la número 1. ¿Y por qué es la más aceptada? Porque en pacientes con anemia plástica tratados con medicamentos que bloquean los linfocitos T, los pacientes mejoran. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? En pacientes tratados con medicamentos que bloquean los linfocitos T, entonces al bloquear el linfocito T, este linfocito T no produce citocinas y al no producir citocinas, el crecimiento de las células madres mieloides se lleva a cabo. Por eso es la teoría más aceptada. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, morfológicamente, cuando usted hace una biopsia de médula ósea, una biopsia, la médula ósea es hipocelular. ¿Qué habíamos dicho ayer de cuáles eran los dos parámetros que se tenían en cuenta para saber cómo estaba la población de la médula ósea? ¿Qué se medía? Por un lado, la cantidad de tejido adiposo y por el otro lado, la cantidad de células hematopoyéticas. ¿O no? Entonces, en estos pacientes va a haber muy pocas células hematopoyéticas, pero va a haber mucho tejido ¿qué? Adiposo. ¿Sí? Por eso se dice médula ósea hipocelular. Mucha grasa, poca tejido hematopoyético.
¿Cierto? Vean lo que dice aquí, abundante población adiposa. Con el paso de los meses y los años, entonces la médula ósea se va haciendo fibrosa, en lo que se llama mielofibrosis. Y si usted fibrosa la médula ósea, ¿qué pasa con el funcionamiento de la médula ósea? Se pierde completamente. Pero yo tengo una pregunta. Sí. O sea, hay baja población de células madres. Sí, señor. Pero el tejido adiposo es, o sea, Se va apropiando, se va pero es metiendo. porque aumenta en cantidad o porque como hay menos, o sea, el tejido adiposo aumenta Sí. o es que Lo hace como la hay menos, enfermedad. hace más. Sí, no. Debe haber un balance entre la cantidad de tejido adiposo y células mieloides, ¿cierto? Como este paciente tiene un problema por linfocitos T, cojamos esa teoría, entonces no hay formación adecuada de la célula mieloide. Entonces, el tejido adiposo va ganando terreno. Ah, ¿Sí? Había un 10%, pasa 15, pasa 20. ¿Sí me entiendes? Y se va apropiando de la médula ósea. Una vez el tejido adiposo ya se apropió de la médula ósea, sigue creciendo, prolifera más y más, pero entonces se pasa para tejido fibrótico. Y entonces queda la médula ósea llena de fibroblastos, nada de grasa y nada de serie mieloide. Pero ya la médula ósea se perdió completamente. Esa es la evolución. ¿Ok? De nada. Eso es lo que se llama mielofibrosis. ¿Ok? Entonces, para poder decir en una biopsia de médula ósea un patólogo, para poder poner el diagnóstico de anemia aplásica, entonces se hace la biopsia de la médula ósea, que generalmente suele hacerse de la cresta ilíaca. Es una biopsia que duele mucho, ¿cierto? Entonces se necesita una longitud mínima de 1 centímetro. ¿Sí? De 1 centímetro. ¿Por qué? Porque normalmente una médula ósea tiene grasa, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Pero entonces, como tú cuando haces una biopsia de médula ósea puedes caer en parte donde haya tejido adiposo y donde haya tejido hematolinfoide, está bien. Pero como acá necesitamos una buena muestra para ver que el tejido adiposo es el que realmente está predominando, se necesita una lombricita de biopsia mínimo de 1 centímetro de longitud. Mínimo, es decir, 1 centímetro, 1,5, 1,5, 1,2, 1,3. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Eso es un criterio para poder decir la muestra patológicamente es adecuada y suficiente para hacer el diagnóstico de anemia aplásica. ¿Ok? Lo otro es que el internista o el hematólogo que está tomando la biopsia dice aspirado seco, aspirado amarillo o blanco. ¿Por qué? Porque normalmente cuando usted hace la biopsia de médula ósea saca una lombricita, ¿de qué color? Normalmente. ¿Qué hay en la médula ósea? ¿Hay sangre, sí o no? ¿La sangre qué color es? Entonces, cuando usted hace una biopsia de médula ósea, el tejido normal, ¿de qué color debe ser? Rojo. ¿Cierto? ¿Ves? ¿Sí? Pero en este paciente, el tejido no es rojo. O entonces el internista te dice, doctora, saqué una biopsia de médula ósea y el aspirado es seco.
que dicen así. Entonces tú ya sabes, no sacó la lumbicita roja, la sacó amarilla o blanca. Amarilla cuando predomine el adiposo y blanco. O a veces la sacan amarillo blanco Cuando están en el proceso. de transformación. ¿Cierto? Pero que tengan en cuenta esta medida. 1, 1.1, es la longitud. Sí, acuérdense que para hacer una biopsia, ¿qué pasó, mi amor? A ver. No. El más viejito no fue capaz. No, estamos en mal. Sí. Entonces las manifestaciones clínicas, creo yo, que no ameritan muchas explicaciones más. Yo debería decirles a ustedes qué esperan. Entonces el paciente tiene anemia. También tiene neutropenia. Y también tiene trombocitopenia. Tiene pancitopenia. Ya está jodido, ya. Entonces la pregunta es, ¿podrá consultarte porque esté pálido? Sí. ¿Podrá consultarte porque si me siento débil? Sí. Doctora, antes daba la vuelta a la cuadra corriendo en 1 minuto y ahora caminando y en 5. ¿Cierto? O sea, puede consultarte porque tiene síntomas de anemia y eso. Acuérdense que la anemia cuando está empezando, ¿qué da? Nada. ¿Cierto? Porque usted puede estar ahí. ¿Quién se ha hecho el último hemograma y pueda decirme con claridad que no tiene anemia? Yo me lo hice en enero y me salió la hemoglobina normal. ¿Usted? Pero aquí salió bien. También. 3. Entonces usted cómodamente sentado ahí puede tener anemia. Solamente que la está empezando. Entonces usted está tranquila. No consulta para qué. ¿Cierto? Puede tener disminución de plaquetas, ¿cierto? Tiene. No es que puede, es que tiene que tener. ¿Cierto? Entonces vean, petequias, equimosis, sangrados, moretones, ¿sí? No coagula, ¿sí? Se hizo un raspón con la pared y duró una semana sangrando, ¿sí? En las chicas superpoderosas, la menstruación se hace abundante en volumen y en días. ¿Qué me pasa? Que esta menstruación que era 3, 4 días, ya llevo 1 semana. Pero esto es una pluma, pues. ¿Sí? Antes me gastaba, no sé, un paquetico de toallas higiénicas, digo yo de esa vaina no sé, ¿cierto? Porque yo no me pongo nada, yo dejo que eso salve. Sí. Pero normalmente usted sabe cuántas toallas higiénicas usted se gasta en su ciclo menstrual. Y en ese mes, o a partir de ese problema, usted ve que esto se tiene que convertir en socia de nosotros, porque si no se va a arruinar. ¿Cierto? Lo que le da la gana. Sí. O motivo frecuente de consulta. Infección, tras infección, tras infección, tras infección. ¿Por qué? Porque no hay quien defienda. No hay neutrófilo. Y mamá. ¿Sí? Entonces, no, pero este muchacho va de infección en infección en infección, va de neumonía en neumonía, en bronquitis, otra neumonía, infección de las vías urinarias. ¿Qué le pasa, pues? No tiene neutrófilos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, un hemograma y el hemograma va a decir, oiga, que su muchachito tiene anemia, las plaquetas están en el piso y los neutrófilos también.
Y enseguida usted qué va a hacer, remisión para medicina interna o para hematología. Que esto no está pintando bien. ¿Ok? Ahora, sería lógico pensar que el paciente tiene esplenomegalia. No tiene cómo. No está produciendo un carajo. Entonces, un paciente con esplenomegalia podrá tener lo que a ustedes les dé la gana, pero es casi seguro que anemia plástica no tiene. ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces tenemos, vea, eritrocitos macrocíticos, lo que hablábamos al principio. ¿Sí? Entonces, esta será una anemia macrocítica, pero no será megaloblástica. Pero esos glóbulos rojos son grandes, pero no sirven para un carajo. ¿Cierto? Es como cuando usted tiene un gigante acabarropa. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Serán normocrómicos? Los reticulocitos es el máximo grado de maduración de un glóbulo rojo. De una plaqueta. Entonces, si el paciente tiene por escasas plaquetas, ¿podrá madurarse? No. Entonces, todo está abajo, todo. ¿Cierto? Entonces, a estos hallazgos, usted le agrega el resultado de la biopsia de médula ósea. ¿Y qué dijimos que iba a dar? O sea, hipocelular. Acuérdense que es hipocelular porque la celularidad está en base a las series hematopoyéticas. Porque tiene muchas células, sí, pero lo que tiene es grasa. Entonces, ¿sí? Hipocelular es porque no tiene series hematopoyéticas. Ya va, profe. Miren la primera línea y sacan su conclusión. Trasplante de médula ósea. En el 75. Tiene todo el permiso para hablar de la No, pero como la universidad no permite. 75% a 5 años, mejor solución para pacientes jóvenes. Es lógico. No, que es mi abuelo, sí, pero tu abuelo tiene 70 años, huevón, pues, tenemos un trasplante de médula ósea de 75, 80 años, ves, esto es este muchachito de 15, 10, o para ti que tienes 20 años. Pues vamos a mirar aquí a futuro cómo es la vuelta, pues. ¿Cierto? Pero es que es mi abuelo. ¿O no? Para. ¿Sí? Entonces, ahí pues, eso más o menos. Sin embargo, pues, volvemos a entrar en la discusión de los sentimientos. ¿Cierto? Porque es que si es mi abuelo, me importa un carajo. Mi abuelo es más importante que el hijo tuyo que tiene 1 año de edad. Y se acabó, así te duela. Sí. Ya objetivamente hablando, en una cuestión médica, oiga, venía, es que mira, es que es el abuelo de Jara, no, pero es que tiene 80 años, mira, es que es el hijo de María Valeria, y tiene 6 meses, una vez, tiene 10 añitos, pues. No. ¿Cierto?
Pero para ti tu abuelo será más importante que cualquier recién nacido. Pongámosle seriedad a esta huevonada. ¿Por qué? Porque entra en una cosa de valores que personales. Entonces, la salud de tu mamá es más importante que la salud del hijo de cualquiera aquí chiquitico. Esa es la realidad de la vida. Y a mí no me vengan con pendejadas. ¿Sí? ¿Ya? Pero cuando ya tú eres médico y tomas una decisión y tú tienes influencia sobre esa decisión, tú sí dices 75 años, 10 añitos. No. ¿Ok? Entonces por eso dice aquí la mejor solución para pacientes jóvenes. Si ya no tienes acceso al trasplante, o si por la edad simplemente te dicen no vamos a desperdiciar este trasplante con usted, viejo abuelo, aguántese, a usted le toca ciclosporina, que es un inmunosupresor. Esta ciclosporina, ¿qué hace? Inhibe los linfocitos T. Y entonces esa médula ósea trata como de prender los motores. Pero resulta que la ciclosporina no le sirve al paciente. ¿Cierto? Y resulta que el paciente, todas veces que te va a consulta, te lleva toronjas. Y tú feliz. Y resulta que la toronja, el jugo de toronja y el pomelo disminuyen la concentración de la ciclosporina. Y entonces, ay doctora Vanessa, aquí le traje las toronjas, que yo tengo una finquita, yo como toronja todos los días, son muy ricas. Y la Vanessa, oiga, pero es que usted no se... No, yo me tomo la ciclosporina, vea, no fallo. Y entonces, ¿por qué es que no le sirve? Pero el juguito de toronja que está tan rico todos los días. Bacán, ¿no? Entonces se la voy a mandar parenteral. ¿Cierto? Entonces usted dice, bueno, me la vamos a mandar parenteral y usted no me va a seguir tomando jugo de toronja, ni pomelo, ni se me va a comer la toronja, nada. No, como así, no puede abuelito. O al niño. ¿Listo? Ok. Entonces, parenteral. Pero a usted se le olvidó decirle que tenía que ser en jeringa de vidrio. Porque los componentes plásticos de las jeringas de plástico desactivan el componente activo de la ciclosporina. Pero Jonathan, gracias a Dios me tienes a mí para enseñarte esas cosas. ¿Cierto? Y entonces toca a la antigua. Jeringas de vidrio. Por eso es que pagas tan caro aquí, porque me tienes a mí. ¿Está bien, opa? A eso le agregas todas las medidas de sostén que tienes que tener con el paciente, porque lo tienes que tener muy bien vigilado, porque tienes que estar pendiente de su hemograma, pero vea, ojo visor. Abuelito, ¿usted qué? ¿Le están dando hidantoína? No. ¿Está tomando cloroquina? Ah, sí, es que me mandaron cloroquina porque es que tengo como una artritis. No. ¿Y usted le dijo al médico que usted sufre de anemia plástica? No. O sí, pero él no me dijo nada. Pero es que no fue el mismo. ¿Cierto? Como ahorita me dice Oscar, que ustedes saben cuál es Oscar, que trabaja en una farmacia y que en el pueblo de él venden cloranfenicol así como si fuera pues el matrimonio de la gripa. Y yo decía, ¿cómo Oscar? Sí, profe, yo vendo cloranfenicol. Y dije, Oscar, no vas a hacer eso, me vas a...
si soy estudiante de medicina. A partir de hoy, el que te vaya a comprar clorfenicol, acuérdese, anemia aplásica, y diga que no, que tiene que tener orden. Es más, el médico que le está recetando hay que llamarlo, regañarlo, porque no son un carajo de farmacología. Porque vuelvo y repito, el clorfenicol ha quedado únicamente ¿para qué? Para uso intra. Eso. ¿Sí? ¿Ven? Y eso me dice Oscar que en el pueblo lo venden para la gripa. Imagínese usted. ¿Sí? ¿Sí? Y lo otro, que tú eres un super putas. Si un paciente con anemia plástica lo logras mantener con 10.000 plaquetas, imagínate. ¿Ah? ¿Qué te parece? No lo trata bien así. Para que respondan. Que responda. Y eso, ya. Nosotros, normalmente las plaquetas deben ser más o menos, de acuerdo a lo que me acuerdo, entre 150 y 400, por ahí. Ustedes me corregirán. Y este paciente, vea, no, tengo un paciente con anemia plástica, muchacho, y le tengo 11.000 plaquetas. Uy, vamos a celebrar eso. Vale, hasta que cualquier día llega una infección y tuki tuki, lulu. Una duda, aparezca yo. No, la trombocitopenia ahí. Entonces, ahí están las plaquetas en el piso. O vuelvo y repito, doctora, yo traigo mi hijo, porque vea, es que mire, desde noviembre para acá viene, le dio una neumonía. Salió de la neumonía, en diciembre lo cogió una infección de las vías urinarias. Salió de la infección de ahora tiene que una bronquitis. Y vea, una amigdalitis, mire, una piodermia. Señora Pérez, yo le voy a mandar un hemograma y vamos a chequear cómo está esta vuelta. Pero ayer hablábamos del micro que en trasplante de médula ósea no es el paciente el que puede rechazar la médula ósea, sino la médula ósea que le van a trasplantar que rechaza el cuerpo del paciente. Sí, pero es para eso hay que hacer los estudios de genotipo completo. Por eso es que en todos los trasplantes, la mayoría es el huésped el que rechaza. Pero en médula ósea por sangre, el comportamiento del trasplante es diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Hay que seleccionar una persona que sea afín a todo tu esquema inmunológico. ¿Sí? Entonces te hacen a ti, tú eres la que van a operar. Entonces hay que hacerte tu estudio inmunológico completo. Completo. Y entonces buscar en tu familia quién es el que inmunológicamente se parece más a ti. Así en términos generales. Entonces empezamos, tu mamá no sirve, por decir algo. Mi hermana no sirve. Y de pronto ven, ¿sí? Lo peor que puede pasar es que sea completamente igual a ti el vecino. Ha habido casos. Puse el ejemplo grosero, pero lo que están diciendo es testigos. A un niño le iban a hacer un trasplante, no de medula. Y el papá, nada. La mamá, nada. La hermana, nada. Y después la señora, por allá escondida del marido, fue y habló con el cirujano. Doctor, es que yo me acuerdo para ti, porque pasó, yo estaba pendiente de eso.
situación normal. ¿Qué habíamos dicho del componente graso, componente celular? Que más o menos se correspondía el tejido hematopoyético aproximadamente con la edad. Entonces, más o menos ustedes dirían que esto sería ¿qué? ¿50-50? ¿No? Bueno, ok, 40-60. Vale. Ok. Miren esto. Aquí hay un foquito y súmele este y no hay más. Entonces cuando se entra aquí, entonces, perdón, echo para atrás. Entonces cuando usted hace la biopsia, o sea, el hematólogo o el internista, como si usted la toma chiquitica, usted puede caer aquí. Entonces lo que va a haber es grasa, pero la nebulosa está buena. Entonces por eso se recomienda que mínimo sea 1 centímetro para poder garantizar que de aquí a aquí todo lo que haya sea grasa. ¿Sí me entiende? Por eso es la medida. La medida no es porque se les ocurrió. Ve acá. Usted la puede poner aquí, 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 de para abajo y usted va a encontrar el grasa. Aspirado, seco, blanco, amarillo. Es más, los hematólogos y los internistas que son expertos en estas biopsias, ellos dicen que nada más cuando aspiran, en el momento en que jalan la jeringa, saben, de acuerdo al chasquido que hace la biopsia, cómo va a venir. Es decir, de tanto, ¿sí? Eso, de tanto hacerlo, ellos sienten como el chasquido de la grasa diferente al chasquido de la grasa del tejido hematopoyético. Entonces, sí. No, tuki lulu. No, vaya. Pero ese es el que ha hecho una, dos. Y ya.